Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí, no podía escuchar a ninguno antes. Ustedes me dicen al momento que comenzamos. Sí, ya podemos empezar. Ok, entonces voy a comenzar a compartir pantalla y me esperan un momentito. ¿Llegan a ver la presentación? Sí, se ve. Ok, muchas gracias a todos. Bien, buenas noches a todos, queridísimos amigos. Es una alegría siempre compartir con ustedes estos momentos de reflexión, de estudio. Antes de iniciar, vamos a hacer nuestra oración a fin de pedir la inspiración de los buenos espíritus y su amparo. Así que los invito a cerrar los ojos por breves momentos y agradecer a Dios Padre amado por guiarnos en este día y rogarle a ella, a los buenos espíritus, nos ayuden, nos inspiren para comprender y para ofrecer el mensaje que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias, Padre amado. Bendito seas, que así sea. Que así sea. Bien, el tema planteado para el día de hoy titula justamente sobre los fluidos, parte del capítulo 14, que es la primera parte de la naturaleza y propiedades de los fluidos del libro La Génesis. Si algún momento dejan de ver la pantalla, por favor, o no se está viendo las presentaciones, me lo hacen saber. Para hablar de los fluidos, inicialmente tenemos que entender uno de los fluidos principales, que es el fluido cósmico universal. Que el fluido cósmico universal, los espíritus benefactores, lo definen como la materia elemental primitiva, cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Eso quiere decir que el fluido cósmico universal primero es un fluido que emana de la fuente primaria, es decir, de. Y que este fluido
es a través del cual todo lo que conocemos se crea. Este fluido es capaz de maleabilizarse, es capaz de unirse, de crear otro tipo de fluidos, de el tomar materia o condensación y crearse. Todo lo que nosotros conocemos de alguna manera, nuestro cuerpo, nuestro universo, las estrellas, el sol, todo, absolutamente todo lo que tenemos está formado a través del fluido cósmico universal. Y las diferentes transformaciones que lleva no solamente crean la parte material, sino son capaces también de crear la parte, entre comillas, inmaterial. Este fluido cósmico universal, por lo general, se encuentra en ese estado puro. Pero este fluido cósmico tiene dos estados. Un estado que es el de materialización o ponderabilidad. Eso quiere decir que son fenómenos que están más relacionados con la parte material. Este fluido está relacionado con todo lo que es la parte, lo que es contrario al estado del fluido puro, porque ya tiene diferentes tipos de condensaciones, de mezclas y otras que crean diferentes estados de materia. Ese fluido lo que hace también es crear nuestro cuerpo, es decir, que los encarnados y también los desencarnados absorbemos este fluido cósmico universal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida. Si bien el espíritu no es parte del fluido cósmico universal, la materia, que sí lo es, para que funcione, para que nuestro cuerpo tenga la vitalidad, la fortaleza, tiene que absorber justamente este fluido cósmico universal. Y también la atmósfera espiritual, y también en la cual nos movemos, tanto encarnados como desencarnados, está intrínsecamente relacionada a lo que es el fluido cósmico universal. El otro estado es el de eterización o de imponderabilidad, que es el que está relacionado con los fenómenos espirituales o psíquicos. Parte de las características es que primero es un fluido no uniforme porque sufre variaciones y combinaciones capaz de crear otro tipo de fluidos, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, y que esta parte tiene que ver tanto con la parte material y también con la parte espiritual. El fluido de eterización no es perceptible, es decir, no toma materia visible o no se vuelve materia visible combinable como es con los estados que conocemos de materia. Crea un tipo de materia diferente que es imperceptible a nuestros sentidos humanos, pero es manipulable por los espíritus a través del pensamiento. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, y también es tangible para los espíritus. Es más que seguro que ustedes han debido ver la película Nuestro Hogar o han leído el libro, ¿no es cierto? Y si nos acordamos, cuando André Luis llega a este estagio de sufrimiento, él tiene una herida, producto de la operación por la cual había desencarnado en razón de sus excesos. Tenía una especie de ropaje, había árboles, había un montón de cosas que podemos llamar materiales. Igual cuando es asistido y es llevado a nuestro hogar, le dan una sopa, ¿no es cierto? Y el espíritu, como tal, no tiene cuerpo físico, es decir, no tiene órganos, estómago, la tráquea, glotis,
pero aún así hay un estado de materia como una sopa. Hay un aerobús, hay parques, hay agua, hay plantas, hay todo lo que nosotros encontramos y que consideramos como materia. Esto es porque el fluido cósmico universal, al ser manipulable por los espíritus, es combinable y se vuelve tangible. Es decir, que este fluido cósmico universal en el mundo espiritual también es un tipo de materia. No solamente es ahora lo que conocemos nosotros como materia física, es decir, que ocupe un espacio, que tenga peso, que tenga cuerpo o mediciones, no. Hay estos tipos de materia que son completamente intangibles, imperceptibles a nosotros, pero que son netamente reales para los espíritus. Pero con la diferencia que cuando este fluido se condensa en nuestro estado evolutivo, es decir, en la Tierra, los espíritus pueden atravesarlo, ¿no es cierto? Lo que no pasa en el mundo espiritual. Ellos no andan atravesando las paredes del Ministerio de Comunicación y de Reencarnación. No, es como si todo estuviese sólido, porque están vibrando en ese mismo sentido. Entonces, el primer fluido que nosotros tenemos que entender es este fluido cósmico universal, porque a través de él absolutamente todo se genera. La creación de nuestro mundo, si bien se dio por las fuerzas naturales, todo lo que se fue creando como sólido, líquido, gaseoso, son combinaciones diferentes de este fluido cósmico universal, lo que permitió incluso la existencia de nosotros mucho más adelante. Y este fluido es sobre el cual nos movemos, todos nosotros, y está absolutamente en todo lado. Y que aún hoy en los planetas que se están creando, en los universos que se están creando, sigue vigente, actuante, el fluido cósmico universal. Ahora vamos a hablar de la formación y propiedades del perispíritu, que este es un fluido muy importante. Nosotros como espíritas tenemos que tener una idea muy clara al respecto de lo que es el perispíritu, porque es a través de él que ocurren todos los fenómenos que nosotros llamamos de espirituales. No podemos comprender los fenómenos si no entendemos bien el perispíritu. Y para eso, Allan Kardec en la Génesis, en el capítulo 14, que es el capítulo que nos ocupa el día de hoy, nos habla al respecto del perispíritu. Y nos dice que el perispíritu, o cuerpo fluídico de los espíritus, es uno de los productos más importantes del fluido cósmico. Es una condensación de ese fluido en torno a un foco de inteligencia o alma. Entonces, así como podemos ver en este gráfico que tenemos en pantalla, el perispíritu es esta luz, energía que nos recubre a todos nosotros y que en otro tipo de denominaciones, de religiones, de creencias, también se la llama el aura, el ki, el prana. Nosotros llamamos el perispíritu, que es una transformación condensada del fluido cósmico universal. Este cuerpo periespiritual tiene origen en este elemento primitivo. Tanto el cuerpo como el perispíritu son materia, pero en estados completamente diferentes. Es por eso que tenemos en la definición que Allan Kardec, en la pregunta 135A, la complementaria a la 135, cuando habla al respecto del perispíritu y él pregunta qué es el perispíritu y le dicen los guías de la humanidad, es un lazo que comunica al espíritu, él pregunta, ¿de qué naturaleza es este lazo? Y le responde, semi-material. Eso quiere decir que el perispíritu está compuesto por un tipo de materia,
o es un tipo de materia, así como veíamos en la anterior diapositiva, cuando nos habla de que este cuerpo fluídico que proviene del fluido cósmico universal y que se condensa. Entonces, al condensarse se convierte en un tipo de materia, pero mucho más sutil, casi imperceptible a los sentidos humanos que tenemos. Sigue Allan Kardec con la respuesta y dice que este cuerpo semimaterial es intermediario entre el espíritu y el cuerpo, y que es preciso que sea así para que ambos puedan comunicarse. Por medio de este lazo, el perispíritu actúa sobre la materia y viceversa. Eso quiere decir que el perispíritu es una membrana semimaterial que recubre a nosotros espíritus y nos ayuda en la comunicación con el cuerpo. Cuando ocurre, por ejemplo, las comunicaciones mediúmnicas, sucede no el espíritu entrando al cuerpo del médium como si metiéramos la mano a un guante, sino que el periespíritu del espíritu desencarnado se imanta, se impregna, se une, se comunica, como quieran llamarlo, al periespíritu del encarnado o médium. Y a través de él pasa la información. Todo nuestro periespíritu es como una memoria USB, un pendrive, que va grabando todo lo que va aconteciendo de manera difícil o bien de gran importancia en nuestra existencia. Los estudios que realizó, por ejemplo, el doctor Brian Weiss acerca de la reencarnación, donde él demuestra que las marcas corporales, como cicatrices, estos lunares que a veces ocupan casi todo el cuerpo o partes del cuerpo grandes, están relacionados con vidas pasadas. El periespíritu, cuando ocurre un evento traumático, graba este suceso y lo pasa a la siguiente existencia para formar parte de la cadena del ADN. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos, cómo vivimos y lo que ocurre en nosotros, el perispíritu va grabando. Cuando tenemos que volver a reencarnar, el perispíritu pasa toda la información de nuestros débitos y créditos a la genética y va ordenando para decir cómo tiene que modelarse el nuevo cuerpo. Es por eso que en esta estructura semimaterial se alberga la información y que interactúa entre cuerpo y también entre espíritu. En esta misma pregunta, en el 135A, en el numeral 3, establece el principio intermediario periespíritu, sustancia semimaterial, que sirve de primera envoltura al espíritu y une el alma al cuerpo. Para que podamos reencarnar, el periespíritu comienza a fijarse a los, por decirlo así, célula a célula o al código genético de cada cuerpo. Es por eso que un tercer espíritu o un espíritu extra o diferente al nuestro no puede habitar en nuestro cuerpo y sacar nuestro espíritu de nuestro cuerpo, como que se adueñe, como pasa en las películas hollywoodenses, porque el espíritu tiene el código genético nuestro grabado, por eso es único. André Luis, el espíritu André Luis, incluso en el libro Evolución en dos mundos, él
data el perispíritu con un peso atómico y que casualmente, entre comillas, vamos a poner casualmente, el peso atómico que le da André Luis al perispíritu es similar al peso que pierde el cuerpo cuando desencarnamos. Esto quiere decir que cuando nosotros desencarnamos, sale el cuerpo más el perispíritu. Sigue recubriendo el perispíritu al espíritu y lo sirve y lo ayuda en las comunicaciones y en la vivencia. Mientras más evolucionamos, el perispíritu se va haciendo mucho más ligero. Por el momento, como nuestra evolución es una de las más pesadas, dicen los espíritus, que también a este mismo tiempo nuestro perispíritu es uno de los más densos. Por eso es que muchas veces a los espíritus se les dificulta la comunicación e incluso cierto tipo de efectos materiales. El perispíritu extrae o se forma del medio en el cual el planeta se compone. Es decir, que el perispíritu de cada criatura en diferente planeta que se encuentre es diferente. Porque ese perispíritu, al irse conformando, va a absorber los fluidos de los cuales se conecta en cada mundo, el espíritu con el mundo. Es por eso también que a los espíritus mucho más elevados, mucho más puros, que tienen un perispíritu mucho más ligero, se les dificulta esa conexión. Y es por eso que muchas veces espíritus más elevados no realizan una comunicación directa con el medium, sino de ese perispíritu de un espíritu mucho más elevado a un espíritu que tenga una elevación que le permita comunicarse y otro a otro espíritu que tenga la posibilidad de entender esa misma comunicación. Otra de las características del perispíritu es que esta envoltura perispiritual se modifica con el progreso moral, es decir, que no es estacionaria. Mientras evolucionamos moralmente, porque estamos hablando de una evolución moral, mientras crecemos moralmente, este perispíritu se va haciendo mucho más ligero y nos permite vivir ciertas facultades mediúmnicas mucho más claras y al mismo tiempo incluso nos permite el poder asistir a ciertas esferas espirituales mucho más elevadas. Volvemos al ejemplo de nuestro hogar y muchos de ustedes recordarán el momento en que André Luis se encuentra con su mamá. La mamá de André Luis viene de una esfera espiritual más evolucionada que nuestro hogar donde se encontraba André Luis. Y André Luis, en ese tiempo, él no podía asistir o no podía ir a esta esfera espiritual por causa de la densidad de su perispíritu, es decir, de su evolución moral. Pero en este caso, su madre u otros espíritus superiores pueden asistir a mundos más inferiores, pero también esto requiere todo un trabajo y una preparación. Otro punto es que el perispíritu es maleable. Esto repercute en lo siguiente. Todos somos espíritus reencarnantes, ¿no es cierto? El espíritu es asexuado, es decir, que no es ni varón ni mujer. Entonces, yo en esta encarnación, que temporalmente estoy como un hombre, al momento que desencarne, puedo volver en conciencia y acordarme que tengo una familia en el Japón, ¿sí? De hace 70 años. Y que en ese tiempo yo no era un varón, era una mujer. Y todavía me unen a los lazos fluídicos del amor con ellos. Entonces, de alguna manera, mi espíritu va a querer visitarlos, ayudarlos y
puedo ir hasta ellos, pero no con la forma de Fabricio en la que hoy estoy, sino me puedo presentar en la forma de la mujer que fui hace 70 años. Entonces el perispíritu es maleable. Con el pensamiento, y esto es a través de una fuerza de pensamiento, el perispíritu modifica nuestras facciones. Esto también sucede con aquellos espíritus que están transformados periespiritualmente por el odio. Recurrimos nuevamente al aspecto moral. André Luis, Manuel Filomeno de Miranda y otros autores espirituales narran de encuentros con espíritus en mundos inferiores que están algunos en estado de licantropía, es decir, que presentan formas de animales o que tienen ciertas partes de sus cuerpos transformadas. Esto es lo que sucedió muy probablemente con lo que hoy conocemos como demonios. Es por eso, así saliéndome un poquito de la línea, es que como tal, demonios no existen en esa acepción de la palabra, sino son espíritus que efectivamente, moralmente atrasados y que debido al odio, su perispíritu es capaz de transformarse a estas formas grotescas. Y que después de un trabajo nuevamente de maleabilidad, los benefactores espirituales pueden retomar o pueden retransformar el perispíritu a un estado, voy a poner entre comillas, de apariencia normal. También este perispíritu tiene irradiación, o irradia, y al mismo tiempo tiene la penetrabilidad. Es decir, irradiación porque la energía del perispíritu es capaz de hacer esto, irradiar justamente. Y es por eso que se conecta de un perispíritu con otro perispíritu. Por ejemplo, cuando estamos en algún lugar y conocemos a una persona X, ¿sí? Nunca la habíamos visto, no hemos hablado, y comenzamos a conversar y decimos, uy, qué buena persona, qué bien me cayó, parece que la conocí de toda la vida, ¿no? Y siento eso, así que la conozco de siempre. ¿Qué es? Primero, efectivamente, estos espíritus son muy probables que se conozcan, pero ambos periespíritus se conectan y se reconoce esa energía y comienza ese intercambio de energías mucho más consciente que en el estado de vigilia, y de pronto sentimos esta afinidad espiritual. Y el aspecto de la penetrabilidad, por lo que justamente pasa con los espíritus, ¿no? En los efectos materiales en nuestro mundo, ellos no los detiene una pared, no los detiene una puerta, no los detiene un coche, porque es esta sustancia material muy densa, ellos son capaces de penetrarlos. Y bueno, repetimos esto de que se modifica con el progreso moral. Incluso este progreso moral no solamente sirve en la transformación periespiritual a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Porque mientras nosotros nos modificamos más moralmente, las imperfecciones morales se reducen y por lo tanto los efectos de la ley de causa y efecto, como enfermedades y demás, van disminuyendo. Algún momento, nuestro estado evolutivo nos permitirá, por ejemplo, encontrar la cura definitiva para el cáncer. Eso significará de que espiritualmente, humanamente, evolutivamente, no necesitaremos más esta enfermedad como un proceso expiatorio, y que al mismo tiempo el perispíritu también encontrará las formas, porque ayudará orgánicamente para poder encontrar las soluciones o combatir la enfermedad. Bien, ahora que hemos hablado del perispíritu, es decir, el fluido cósmico universal, que es este fluido que emana de Dios, que es capaz de crear, de transformar y de unirse,
y que uno de los fluidos más importantes es nuestro perispíritu, que retomamos, es esta sustancia semimaterial que recubre al espíritu y ayuda en la comunicación del cuerpo, ¿no es cierto? Tenemos ya estos dos puntos definidos. Y ahora vamos a ver la acción de los espíritus sobre los fluidos, creaciones fluídicas o las que se llaman fotografías de pensamiento. Para esto, lo que vamos a ver es que en el libro de los espíritus, en el libro tercero, titulado Las leyes morales, Allan Kardec nos habla al respecto de los fluidos. Y en el numeral 14, en el libro primero, mejor dicho, en el libro primero del libro de los espíritus, se refiere a Allan Kardec. Los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales, pero no como los hombres manipulan los gases, sino con la ayuda del pensamiento y la voluntad. Para los espíritus, el pensamiento y la voluntad son lo que la mano para el hombre. Si bien los espíritus los vemos, son capaces de presentarnos a nosotros, ya sea en un estado de maleabilidad o de condensación del perispíritu, es decir, que se hacen tangibles temporalmente, como sucedió con el espíritu de Katie King, o que se hagan visibles al medium, es decir, que se ejercite la mediunidad de visión. Esto sucede porque los espíritus son capaces de controlar los fluidos, de utilizarlos para cierto tipo de creaciones, ya sea creaciones que sirvan a ellos en el mundo espiritual o también en creaciones que puedan aportarse humanamente. Hay un libro espírita, se me fue en este momento el título, pero sucede que había esta muchacha que había desencarnado, los familiares oraban mucho por ella y que esas oraciones en el mundo espiritual para ella se transformaban en racimos de flores. Entonces, los espíritus son capaces de utilizar esto. No de la manera como nos dice el texto, como manejar con las manos, porque ellos no tienen físico como tal, pero sí lo hacen a través del pensamiento. De este modo, por ejemplo, un espíritu se hace visible, dice la lectura, a un encarnado dotado de la vista psíquica, es decir, a un medium, con la apariencia que tenía cuando estaba vivo en la época en que este último lo conoció, cuando haya tenido con posteridad esa época muchas otras vivencias. Los fluidos, encarnaciones se presentan, es decir, los encarnados se presentan gracias a estos fluidos con la vestimenta, los rasgos, enfermedades, cicatrices, miembros amputados, etc. Por eso los reconocemos en la tarea, por ejemplo, de asistencia a espíritus sufrientes o en la desobsesión, en las reuniones mediúnicas y aserias, estos espíritus se presentan muchas veces diciendo que no tienen la mano, no tienen la pierna, que están sin cabeza, de que de alguna manera ese perispíritu todavía actuante se queda con esas últimas impresiones y pasa esta información y lo modela al perispíritu. Esta energía se maleabiliza y de acuerdo a las ideas que exterioriza el espíritu, porque se halla así, porque cree esa realidad, se vuelve real para él. Y puede ser que también sea utilizado para el bien, en el sentido de que vamos a decir que nuestro abuelo, nuestra abuela o un familiar que hayamos amado mucho se haga visible a nosotros y que éste haya desencarnado cuando tenía 80 años. No se va a hacer presente como cuando tenía 15, 18, 20 años. Se hará presente en esa edad en la cual nosotros teníamos un vínculo afectivo. Entonces el espíritu, a través de la mente, es capaz de formar
maleabilizar ese perispíritu y darle la apariencia. Y puede ser con un estilo de peinado, con un estilo de vestimenta, con una cicatriz, o en este caso, ¿no? Si no tenía una pierna, no tenía un brazo. Y después de esa comunicación, el espíritu podrá nuevamente tomar la apariencia que él sienta una mayor afectividad, ¿no? Puede ser de que haya sido una etapa muy, muy buena, muy benéfica para él, la edad de los 30 o 20. Entonces, ese pensamiento lo llevará a ese perispíritu a modificarse de esa manera. Mire, qué interesante es. Es importante también considerar que al nosotros movernos en el fluido cósmico universal, esta materia que es capaz de transformarse o de unirse, puede crear también situaciones, puede crear lugares o estas ideas fijadas. Hace mucho tiempo, en una de las sesiones de asistencia a espíritus sufrientes en el centro espírita, atendimos a un espíritu, valga la redundancia, que creía que estaba cuidando un tesoro, estos que se llaman estos topos, ¿sí? Topos que tenía guardado en una pared de su casa y que era en una época, es decir, una época antigua, que lo más seguro es que no había ni la casa ni el tesoro. Pero ese espíritu todavía con esta idea tan fijada recrea el ambiente. Esto se llama, es la recreación del ambiente a través del pensamiento, la materialidad para estos espíritus. Divaldo en una oportunidad fue a dar una charla a Italia y aquellas personas que habían organizado toda la charla lo llevaron a conocer el Coliseo romano. Divaldo aceptó de muy buena razón, con mucho cariño, y hago un paréntesis aquí, valga esto para solicitar a todos que podamos unirnos en oración por nuestro querido Divaldo, que hoy está muy delicado de salud, ya con 87 años, y bueno, necesita mucho de nuestras oraciones para la fortaleza que necesita para enfrentar este duro momento. Bien, seguimos. Entonces, lo habían llevado a Divaldo a conocer el Coliseo romano y él, teniendo esa mediunidad tan fantástica, él dice que pudo ver a espíritus de la época del Coliseo romano, es decir, de la época romana, todavía en el Coliseo, creyendo que estaban en el circo romano. Muchos espíritus esperando a que ingresen los leones para estas diversiones que tenían con los cristianos. Algo similar pasó con espíritus que él pudo ver en el campo de Auschwitz, este campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un espíritu, ante una idea fija, es capaz de recrear todo un ambiente y creer que está en una época determinada, en un lugar determinado y haciendo algo específico. Pero eso no necesariamente sucede con los espíritus únicamente, también sucede con nosotros. Porque este fluido cósmico universal es tan maravilloso y al mismo tiempo es este dador de vida que frente a un pensamiento constante nuestro puede crear, entre comillas, una forma de vida. Muchas veces esto sucede de manera perturbadora, cuando estamos tan arraigados a ideas difíciles, contrarias, que nuestra mente crea entidades, entre comillas, vivas, y que muchas veces nos causan perturbaciones y que nos drenan energía porque es a través de ella que vivencia. Así que no siempre son espíritus como tal, sino también pueden ser creaciones
nuestras. Por eso es tan importante el que nosotros cambiemos el chip, que tengamos una moral más adecuada, que tengamos una idea positiva mucho más grande, que tengamos una fortaleza espiritual en estos momentos de dificultad y de duda. ¿Para qué? Para salir de una manera mucho más adecuada. Por un efecto análogo, el pensamiento del espíritu crea fluídicamente los objetos que él estaba habituado a utilizar. Un avaro manipulará el oro, un militar mostrará sus armas y su uniforme, un fumador su pipa, un labriego su arado y sus bueyes, y una anciana su rueca. Para el espíritu, que también es fluídico, esos objetos fluídicos son tan reales como lo eran en el estado material para el hombre vivo. No obstante, dado que son creaciones del pensamiento, su existencia es tan efímera como el pensamiento que los genera. Es por eso que se ve en lugares antiguos, estas historias de los militares o del anciano o de una persona X, que los ven de una forma, una vestimenta. Es justamente porque crean de manera fluídica esto. Pero esclareciéndose a los espíritus, ellos poco a poco van dejando estas ideas fijas, liberándose para la conquista evolutiva del espíritu inmortal. Entonces, nadie se queda perpetuamente en estos estados de sufrimiento. Y ya sea para que estas transformaciones sean, entre comillas, muy materialistas, pero también ayuda en las creaciones de cosas mucho más lindas en los mundos superiores. Esto lo vemos, por ejemplo, en una de las revistas espíritas de Allan Kardec, cuando él tiene una conversación con el espíritu de Mozart. Le llega en realidad una comunicación mediúnica y una pictografía de la casa de Mozart en otro planeta, y creado esto a través fluídicamente, es decir, a través del pensamiento. Entonces, solamente imaginemos en un mundo de los espíritus puros, cuánta belleza habrá por el estado de conciencia. Y nosotros todavía en el estado atrasado que nos encontramos, cuántas dificultades encontramos, tanto de manera material, pero también lo que creamos fluídicamente en el mundo de los espíritus. Es por eso que decimos nosotros los espíritas que no existe el infierno, sino estados de conciencia. Cómo nosotros percibimos las situaciones, nuestra vida, los criterios, al momento de desencarnar, habitamos estos lugares. Ivonne Amaral Pereira, esta medium tan clara, tan fantástica, ella que psicografió el libro Memorias de un suicida, ella narra, este es el espíritu que se había suicidado, le narra a ella al respecto de el Valle de los Suicidas. No existe como tal de manera física el Valle de los Suicidas, pero es una creación de pensamiento que a través del fluido cósmico universal y de la maleabilidad de estas sustancias que se crean estos lugares. ¿Cuáles son las cualidades de los fluidos? Vamos a tener primero que los fluidos espirituales son el medio en que los espíritus operan, actuando como vehículo para el pensamiento, las percepciones espirituales invisibles a los sentidos físicos. Es decir, que nos movemos en un estado de fluido y que los espíritus viven en este estado de fluidez. Es un vehículo sobre el cual realizan el lugar o operan en el lugar donde están, y que a través del pensamiento y sus percepciones los ayudan en la comunicación mediúnica, o B, que también sirve para toda la construcción de los espacios espirituales. Los espíritus manipulan los fluidos espirituales a través del pensamiento y la voluntad. Esto quiere decir que ya sea una voluntad firme, benefactora, como una voluntad perniciosa o un criterio pernicioso, los espíritus manipulan y crean formas.
ya sea para el bien o ya sea para la perturbación. El pensamiento actúa sobre los fluidos espirituales como el sonido sobre el aire, transmitiendo imágenes y deseos que pueden ser percibidos por otros espíritus. Hay narraciones, por ejemplo, del espíritu André Luis, cuando se realizan sesiones de desobsesión en el mundo espiritual, los benefactores espirituales logran en un momento en que el espíritu obsesado cree o proyecte su pensamiento a una pantalla para que pueda visualizar los errores del pasado y que aquella o aquellos espíritus que perjudica encarnados no es que sea víctima el desencarnado, sino que a través de la ley de causa y efecto se le pudo haber causado un daño y todavía arraiga un dolor y que lo transmite a través de ese odio. Entonces, ese pensamiento actúa sobre el fluido y es capaz de él mostrarse o de hacerse visible para los espíritus. Y también por eso muchos espíritus son capaces de conectar con nuestro pensamiento y de conocer lo que pensamos justamente por este fluido. Otro, los fluidos espirituales se modifican según las cualidades de los pensamientos, siendo purificados por los buenos o corrompidos por los malos. Cuando hacemos, por ejemplo, el pase magnético, estamos haciendo un cambio de energía, ¿no es cierto? En la etapa de la dispersión, que estamos sacando la energía que puede estar dañada. Y en el punto del pase como tal, estamos donando. Esta energía hace parte de los pensamientos, de la vivencia, de todo lo que nosotros tenemos. Es por eso que es tan importante controlar nuestros pensamientos y el sustituir los pensamientos dolorosos por pensamientos amorosos, por pensamientos de bien, para también nosotros ayudarnos físicamente y espiritualmente. Los fluidos no tienen cualidades inherentes, sino que las adoptan según el medio y los pensamientos que los afectan. Es decir, esta maleabilidad, de acuerdo cómo yo pienso, cómo yo siento, esos fluidos funcionan en mí y proyectan. Cuando estamos cerca de una persona depresiva, muchas veces nos sentimos esa tristeza. O hay quienes se deprimen también, como cuando quienes están muy alegres y nos alegramos. Es porque a través del perispíritu captamos esos fluidos. Y de acuerdo al estado evolutivo, los transformamos y estos se hacen parte de estas sensaciones o de pensamientos. El perispíritu conecta el cuerpo material con el espiritual, irradia los fluidos espirituales influyendo en la salud física y moral del ser. Los médicos dicen, ¿no?, de que las enfermedades ahora son psicosomatizadas. Eso quiere decir que de acuerdo a nuestro comportamiento hay ciertas enfermedades que se desarrollan. Y se habla mucho ahora de que el cáncer, por ejemplo, está muy relacionado con el odio. Yo recuerdo cuando yo era chico, tenía 8 años, ya me habían detectado 2 úlceras. Y el médico, yo me acuerdo hasta ahora, ese día del examen, el médico me dice, con 8 años y 2 úlceras, tú debes ser muy renegón, ¿no? Se asocia un sentimiento con la enfermedad, es decir, que como nosotros vibramos, esta energía que nosotros vamos transformando nos afecta físicamente, porque esta energía en la cual nosotros nos movemos y que es parte de nuestra vida. Y como todo forma parte de ese fluido, voy a tomar un ejemplo aquí. Para quien conoce, el doctor Masaru Emoto, quien hizo este estudio de cómo influencia el pensamiento en el agua, ¿no es cierto? Y en el libro que él saca, que titula
El mensaje del agua, él tiene una conclusión en este libro y dice, el cuerpo humano está hecho de un adulto, está compuesto cerca del 80% de agua. Imaginemos lo que le hacen nuestros pensamientos a él. Es decir, y no solamente por lo que el cuerpo está compuesto de agua, sino por la energía de la cual todos estamos compuestos. Entonces, la calidad de nuestros pensamientos y sentimientos crean una realidad física, porque a través de ellos nosotros vamos a crear más dopamina, serotonina, oxitocina, vamos a elevar el cortisol y otras hormonas que nos pueden ayudar o bien a fortalecer nuestro sistema inmunológico o a deprimirlo. Las reuniones humanas o espirituales generan una mezcla de pensamientos y fluidos que pueden ser armoniosos o discordantes, afectando el ambiente y las sensaciones de los participantes. Para quien ha asistido al centro espírita de manera física, los fluidos y el ambiente que existe ahí es de paz. Muchos dicen qué bien que se siente uno cuando llega al centro por esa calma, uno se olvida de los problemas, pero cuando tenemos un hogar, una casa, es decir, una casa, un hogar propio, por ejemplo, donde hay disputas, donde esposo, esposa, hijos están en constante riña, ¿cómo es el ambiente? Entonces, la calidad de nuestros pensamientos va a influenciar también en ese fluido sobre el cual nos movemos, en este caso, el ambiente de nuestro hogar. En esa mezcla de las energías, de los fluidos que nosotros tenemos, y tanto humanos como espirituales, creando lugares armoniosos o lugares con desarmonía. El pensamiento tiene efectos, tanto físicos como morales, y las reuniones con pensamientos positivos pueden reparar energías espirituales, mientras que los negativos las desgastan. Por eso es tan importante que al finalizar la charla pública hagamos la terapia del pase. Porque después de haber efectuado la charla pública, primero ya ha habido una intervención del mundo espiritual de asistencia, y con el ambiente en paz, con el ambiente de la espiritualidad y de los encarnados, el pase tiene un tono de efectividad mucho mayor. Entonces, ese momento es donde podemos hacer este intercambio benéfico de energías. Y por eso se recomienda, por ejemplo, ¿no?, que los pasistas, primero, no tienen que estar enfermo, con pensamientos difíciles, en una situación crítica. Si se siente así, es mejor que sea paciente por un tiempo y no sea pasista. Cuando se recupere, vuelva. ¿Por qué? Porque donamos lo que nosotros somos. Como pienso, como actúo, como vivo, como vibro, eso es lo que dono. Para evitar la influencia de los espíritus malos, es necesario fortalecer los fluidos buenos a través de la voluntad y el trabajo espiritual, limpiando el perispíritu o eliminando el mal. Eso quiere decir que, por ejemplo, la oración nos ayuda mucho para el restablecimiento de energías. Nos ayuda mucho para centrarnos, nos ayuda mucho para concentrarnos, para fortalecer cuando estamos enfermos. La oración nos ayuda a restablecer las energías y a darnos fortaleza, ¿no? En este caso, por ejemplo, que hablaba hace un momento, las oraciones por nuestro querido Di, que es para ayudarlo en estos momentos de fortaleza por la parte física que está pasando, por la enfermedad, que también es producto de los años. Entonces, esto nos ayuda a poder seguir adelante. Pero si nosotros no tomamos esto y hacemos más bien un desgaste de nuestra energía, incluso podemos desencarnar antes. Y esto es tomado en el mundo espiritual como un suicidio inconsciente.
el trabajo del bien, el trabajo en el centro espírita o en instituciones benefactoras, la ayuda al prójimo, el buen pensamiento, las lecturas edificantes, el trabajo en el centro espírita, el hogar armónico, todo eso nos ayuda a que los fluidos nuestros, los fluidos de los cuales convivimos y el fluido en el cual nos movemos sea armónico y nos ayude en una convivencia, valga la redundancia, armónica. Estos son los fluidos, queridos amigos, y esa es la importancia de entender los fluidos, porque nos movemos en ellos. Todo lo que hacemos está relacionado con los fluidos y por eso también estamos bajo la ley de causa y efecto. Muchas gracias. Hasta aquí esta primera parte. La verdad es que hay una segunda parte más para el tema, pero no tenemos la oportunidad ahora por el tiempo, pero podemos fijarlo para otra fecha. De todas formas, primero, no sé si hay alguna pregunta, si se pudo entender el tema. Aquellos que gusten pueden aperturar el micrófono. Bien, si no hay ningún tipo de pregunta y espero que haya sido claro, y si no es claro, pueden escribirlo en el grupo, preguntar en el centro espírita o escribirme, no hay ningún problema, pues trataremos de aclarar lo más que podamos. Mientras, muchas gracias a todos por su presencia, un abrazo fraterno de la Federación Espírita Boliviana, también del Hogar Espírita Martín de Porres, del cual soy parte, y para que podamos cerrar esta sesión de estudio del día de hoy, los invito a hacer una oración y a interactuar en estos fluidos benefactores. Así que cerremos nuestros ojos por breves instantes y agradezcamos a Jesús por esta oportunidad de aprendizaje. Jesús, ayúdanos para llevar una vida más armónica, más moral, más ética. Tú sabes lo que está en nuestros corazones y el deseo de bien que todos nosotros tenemos. Pero aún en estos momentos de imperfección que vivimos, te rogamos, Señor, nos ayudes a aclarar nuestras dudas, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, para poder acercarnos cada día más a ti. Agradecemos a los espíritus protectores del Centro Espírita El Porvenir, a sus dirigentes y asistentes, para que la fortaleza los lleve siempre a poder seguir con el estudio dignificante de la doctrina espírita. Gracias, Maestro amado. Bendito seas. Que así sea. Que así sea. Bien, muchas gracias a todos, amigos. Como siempre ha sido una alegría compartir con ustedes. Les mando un abrazo súper grande para todos y bueno, hasta otro momento. Buenas noches.